Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Fue real el llanto de Esla Turkoglu en el set? La verdad oculta sobre Halil İbrahim Ceylan te sorprenderá. Queridos amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de la serie con la boca abierta. Todos hemos visto esa escena conmovedora, ese momento en el que Esla Turkoglu, con lágrimas en los ojos, nos entregó una actuación que parecía ir mucho más allá de un simple guión. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que esas lágrimas no eran actuación? ¿Qué pasaría si les dijera que el dolor que vimos en sus ojos era completamente real y que la causa tiene un nombre y apellido que todos conocemos muy bien? Sí, estamos hablando de Halil İbrahim Ceylan. Prepárense, porque la historia que estoy a punto de contarles cambiará la forma en que ven a esta pareja para siempre. Todo comenzó en un día de grabación aparentemente normal. El set estaba tranquilo, las luces estaban listas y el director dio la orden de acción. La escena requería emoción, requería tristeza, pero nadie, absolutamente nadie en el equipo de producción, esperaba lo que sucedió a continuación. Esla comenzó a llorar. Pero no era el llanto controlado de una actriz profesional, era un llanto desgarrador, profundo, que venía desde lo más hondo de su alma. El director gritó corte, pensando que la escena había terminado, pero Esla no pudo detenerse. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, y en ese momento de vulnerabilidad, se escuchó un susurro que heló la sangre de los presentes. Según testigos presenciales que prefieren mantenerse en el anonimato, Esla murmuró algo entre sollozos. No fue una línea del guión, no fue una queja sobre el trabajo. Lo que dijo fue, ¿por qué me haces esto, Halil? No puedo soportar tanto amor y tanto dolor al mismo tiempo. Esta frase, amigos míos, es la clave de todo el misterio. Nos revela que la relación entre Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan es mucho más intensa y complicada de lo que imaginamos. No es solo una historia de amor de cuento de hadas, es una pasión arrolladora que a veces duele. Se dice que la noche anterior a esa grabación, la pareja tuvo una conversación muy larga y emotiva. No fue una pelea, sino una de esas charlas profundas donde se ponen los corazones sobre la mesa. Halil, con su característica sinceridad, le habría dicho a Esla unas palabras que la marcaron profundamente. Imaginemos la escena, Halil mirándola a los ojos y diciéndole, Esla, mi amor por ti es tan grande que a veces me asusta. No quiero ser la razón de tus lágrimas, pero tampoco puedo imaginar mi vida sin ti. Si nuestro amor es un error, entonces quiero equivocarme el resto de mi vida. Estas palabras, tan hermosas pero tan cargadas de peso emocional, se quedaron grabadas en la mente de Esla. Al día siguiente, cuando tuvo que interpretar una escena triste, todos esos sentimientos reprimidos salieron a la luz. No estaba actuando el dolor de su personaje, estaba viviendo su propia intensidad amorosa frente a las cámaras. El equipo de rodaje estaba atónito. Un asistente de vestuario comentó después, nunca había visto a Esla así. Temblaba como una hoja. Cuando le ofrecimos agua, solo pidió un momento a solas. Todos sabíamos que estaba pensando en él. Y es que la conexión entre ellos es innegable. Incluso cuando no están juntos físicamente, su energía se siente en el aire. Halil, al enterarse de lo sucedido en el set, supuestamente dejó todo lo que estaba haciendo para llamarla. La conversación que siguió fue, según dicen, el bálsamo que Esla necesitaba. Se cuenta que Halil le dijo por teléfono, prometo convertir cada una de tus lágrimas en una sonrisa. No llores más, mi vida, porque cada lágrima tuya es una herida en mi corazón. ¿No es increíblemente romántico? Pero también nos muestra la fragilidad de sus sentimientos. Están viviendo un amor bajo la presión de la fama, de las cámaras y de las expectativas de millones de fans. Lo más impactante de esta historia es cómo transformaron ese momento de crisis en arte. La escena que vimos en pantalla, esa que nos hizo llorar a todos, es el resultado de un amor real, puro y a veces doloroso.
Esla utilizó su propia realidad para dar vida a su personaje, y el resultado fue magistral. Pero ahora sabemos la verdad, no era el personaje quien lloraba por un guión escrito, era la mujer enamorada, Esla, llorando por la intensidad de lo que siente por Alil. Los rumores en los pasillos del set no han cesado desde entonces. Algunos dicen que Alil envió un enorme ramo de flores blancas al camerino de Esla ese mismo día con una nota que decía simplemente, siempre juntos, en las risas y en el llanto. Otros aseguran que los vieron salir juntos del set esa noche, tomados de la mano, con los ojos rojos pero con una paz que solo da el amor verdadero. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre cuánto de lo que vemos en pantalla es real y cuánto es ficción. En el caso de Esla y Alil, la línea es muy delgada, casi invisible. Su amor traspasa la pantalla porque es auténtico. Las miradas que se dan, los gestos sutiles y ahora, estas lágrimas verdaderas, son la prueba definitiva de que su historia de amor es la más grande de todas. Los fanáticos han notado esto. Los comentarios en las redes sociales no paran de hablar de la química explosiva que tienen. Pero ahora, con esta nueva información, todo cobra un sentido diferente. Esa escena ya no es solo una buena actuación, es un documento histórico de su amor. Es la prueba de que se aman con una fuerza que a veces los desborda. Alil Ibrahim Ceylan, por su parte, ha demostrado ser un caballero. Su preocupación por Esla, sus palabras de consuelo y su presencia constante demuestran que está totalmente comprometido con ella. No es fácil manejar una relación así en el ojo público, pero ellos lo hacen con una gracia y una elegancia admirables. A pesar de los momentos difíciles, de las lágrimas y de la presión, siguen eligiéndose el uno al otro cada día. Y eso, queridos seguidores, es lo que hace que su amor sea tan especial. No es perfecto, es real. Tiene altibajos, tiene lágrimas, pero sobre todo, tiene una pasión inquebrantable. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es saludable vivir un amor tan intenso que te lleva a las lágrimas en medio del trabajo? ¿O piensan que es la prueba más hermosa de que están hechos el uno para el otro? ¿Debería Alil hacer un gesto público aún más grande para demostrar su apoyo a Esla? ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Esla al escuchar esas palabras de Alil? Déjenme sus opiniones en los comentarios, los leo a todos y me encanta saber qué piensan sobre nuestras estrellas favoritas. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna exclusiva y darle un gran like a este video si les ha gustado esta historia llena de emoción y verdad. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayendo las mejores noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, amigos.